Hola, hoy comienzo una serie de vídeos relacionados con la soldadura eléctrica, sobre todo con la soldadura por electrodo revestido. Después hablaremos sobre otro tipo de soldaduras eléctricas baseadas en gas de protección, como la soldadura TIG o la soldadura MAG-MIG. Bueno, vamos allá. Soldadura. La soldadura es un tipo de unión no desmontable de dos o más piezas. Por ejemplo, tenemos uniones atornilladas que son desmontables, uniones remachadas que podemos remover ese remache y separamos las piezas. Ahora bien, con la soldadura conseguimos unir dos piezas y hacerlas una pieza, con lo que la resistencia mecánica de esa unión es muy superior al resto de las uniones. Tiene sus pequeñas inconveniencias, pero mayormente son todo virtudes. Soldadura por electrodo. En el mercado podemos encontrar varios tipos de fuentes eléctricas para la soldadura por electrodo, varios tipos de equipos. Antiguamente existían solamente los equipos de corriente alterna. Estos transformadores de peso brutal, con una serie de bobinados que transformaban la corriente de red, tanto trifásica como monofásica, 380 o 200 voltios, o 110 en algunos países, 220, 230 en Europa, a un voltaje de trabajo entre 40 y 70 voltios. Vale, estas fuentes de alimentación de corriente alterna no son, a nivel de electrodo revestido, no son productivas. Aparte de ser muy grandes y son muy pesadas, no son productivas. El electrodo revestido no va bien con este tipo de fuentes. Podremos soldar el electrodo de rutilu, pero, por ejemplo, este tipo de fuentes, por su pequeño voltaje en vacío, el voltaje de cebado, no puede soldar electrodos básicos. Aparte, el electrodo básico suele soldarse con corriente continua, polaridad inversa. O sea, corriente continua, electrodo positivo. Luego os hablaré de las polaridades y de esas particularidades que tiene la corriente continua. Bueno, vamos a descartar estas fuentes. Aunque en el mercado puedas encontrar fuentes de este estilo, a igual que esta, más o menos amperios, 160, 120, 140, es igual. Estas fuentes son como dinosaurios. ¡Dios! Te revientan. Hoy en día en el mercado podemos encontrar fuentes de corriente continua, denominadas también inversores. Aquí tenemos dos. E incluso tenemos equipos multiproceso. Aquí tenemos un equipo multiproceso que son 3 procesos. Un día hablaré de ella. Es muy buena máquina y muy económica. Tiene electrodo revestido, TIG lift, que es una forma de encender, de arrancar el arco para la soldadura TIG. Un día hablaré de ella. Es bastante buena forma de arrancar el arco. Estas máquinas son muy habituales. El método de arrancar el arco por elevación, TIG lift, es muy usualmente incorporado a las máquinas de gama baja, media baja. Y esta máquina tiene también trabaja con alambre tubular, microalambre tubular, autoprotegido, de pequeño calibre, de 0,6, 0,8 hasta 1 milímetro. Muy cómoda para trabajar. No posee gas, porque el alambre tiene su propia protección. Es muy cómoda, como es una máquina de corriente continua, no tienes aquellos problemas de proyecciones tan habituales y tan
digamos, tan molestas que tienen las plantas, que hay unas plantas domésticas de corriente alterna. Yo he tenido una, pero no la recomiendo, aparte son muy pesadas y no son nada baratas. Y luego tenemos los equipos, los transformadores rectificadores, un inverter también, de electrodo revestido y TIG. Este es específico para TIG y para electrodo revestido. Este tiene una forma de arrancar el arco en TIG, el arco eléctrico, el cual ioniza el gas, en este caso el argón, para producir una columna de plasma y así alcanzar una temperatura de hasta 3000 grados y fundir el material de fusión, el material de aporte o el material base. Estas máquinas, todas las máquinas de TIG, en este caso TIG por alta frecuencia, son también máquinas de electrodo. En este caso, esta máquina, de la cual hablaré algún día, es una máquina low cost, pero funciona, suelta de todo. Eso sí, es una máquina muy básica de TIG, tiene alta frecuencia, arrancas el arco pulsando un gatillo en la pistola de TIG, es cómoda, pero a nivel de TIG, la soldadura TIG en ciertos materiales requiere una serie de funciones bastante peculiares que nos facilitan, digamos, el trabajo y sobre todo el acabado de las soldaduras. Pero bueno, en otra ocasión hablaremos de las máquinas y la soldadura TIG. Ahora vamos a hablar de las máquinas de soldadura de electrodo revestido, sobre todo de las inversoras. Y sobre todo de las inversoras asequibles a todos los bolsillos. O sea, no, es que yo tengo... Vale, tú puedes ir por ahí, cualquier ferretería en España, en Hispanoamérica, en cualquier parte de Europa, del mundo, y comprar una máquina de soldar, un centro de bricolaje. Te puedes ir a una marca comercial, no voy a decir marcas comerciales, te puedes ir a una gama alta, como sí, voy a decir marcas, una Fronius, una Miller, una Saab, marcas digamos, de la Fórmula 1, de la soldadura, una Lincoln. Pero bueno, eso es para alguien que se dedica todos los días y vive de soldar. Y descuenta el precio del valor de esa máquina en sus trabajos. No es para quien hace trabajos esporádicos, no es para quien está comenzando, no es para quien no sabe soldar. Incluso una máquina de gama media, de electrodo revestido, o multifunción, electrodo revestido y TIG-LIF, también por un precio de 400 euros, que las hay, o 300 euros, me parece una salvajada para alguien que no sabe soldar. Incluso que sepa soldar trabajos esporádicos. Estás haciendo una inversión de tanto dinero para una máquina que vas a utilizar esporádicamente. Luego, esa máquina se va a quedar obsoleta. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza. Y es como los teléfonos móviles. Ah, es que yo tengo un iPhone de hace 10 años. Pues tienes un iPhone de hace 10 años. Te valió 600 euros en aquella, pero es un iPhone de hace 10 años. Por 600 euros te compras, o por 300 te compras un teléfono con 10 veces más funciones que hace 10 años. Más velocidad, mejor rendimiento, mejor cámara. Bueno, con las máquinas de soldar y todos los electrodomésticos pasa lo mismo. Entonces, yo particularmente soy partidario de comprar algo más económico, pero que te cubra las necesidades. En este caso, soldar. ¿Y qué puedes soldar en una casa? ¿O qué se suelda habitualmente? Pues habitualmente soldamos acero al carbono de espesores entre 1,5 y 4 milímetros en Europa. En Hispanoamérica, en América creo que sueldan espesores, hay comercialmente tuberías, tubos cuadrados, perfilería de espesores inferiores. Aquí en Europa el espesor comercial más pequeño que hay en perfilería es 1,5 milímetros. 1,5 milímetros, 3 milímetros ya es un tubo estructural, 4, 5 milímetros. ¿Vas a soldar algo de más envergadura? Hombre, eso ya es una soldadura de responsabilidad. Eso ya requiere
una preparación de bordes, una serie de preparación de bordes y de un proceso específico, porque cuando más tamaño también hay se generan más tensiones, hay una serie de dilataciones. No es tan fácil ahí soldar ahí grandes espesores. Yo quiero una máquina de 300 amperios porque voy a soldar chapa de 12 milímetros. Bueno, si haces barcos, sí, o maquinaria, pero bueno, para tu casa no creo que la uses. Incluso con una máquina, con un equipo de 160 amperios, tranquilamente podrías soldar con electrodos de 4 milímetros y en posición plana o plana en ángulo horizontal, podrías soldar electrodos de 4 milímetros y soldar chapas de lo que te diera la gana. Bueno, inversoras modernas. Todos son equipos inversores. Las inversoras, las máquinas de soldar de inversoras o de corriente continua traen dos conectores. Un conector que algunas veces está indicado como una pinza y en otras veces la pinza portaelectrodos, que en el caso de la pinza es el polo positivo. La corriente continua tiene polo positivo y polo negativo. Dos polos. Vale, recordemos que la corriente, los electrones transitan del negativo al positivo, aunque por convención se dice que van del positivo al negativo, perdón, realmente los electrones van del cátodo al ánodo. El ánodo lo que libera son iones. Bueno, lo dicho, polo positivo normalmente con símbolo positivo o color rojo o el simbolito de una pinza de masa. Polo negativo, símbolo negativo, o el simbolito, como en una máquina de esas, de la pinza portaelectrodos. Bien, ¿por qué? ¿Por qué el tema del dibujito de la pinza portaelectrodos y la pinza de masa en las máquinas? Es algo un poco absurdo, ¿no? Porque da por entender a la gente que en el polo positivo siempre vamos a tener conectado la pinza de masa y en el polo negativo siempre vamos a conectar la pinza portaelectrodos, donde va el electrodo. Bueno, esto realmente no es así. Esto va a depender del tipo de soldadura que vayamos a realizar, el proceso de soldeo y el tipo de electrodo, en este caso, que vayamos a utilizar. Por ejemplo, en los electrodos más habitualmente utilizados en Europa, referenciados bajo la norma americana de la AWS como E6013, que es la norma la más corta y la más elemental digamos, para clasificar los electrodos, no, porque la norma europea, que tiene dos anexos, anexo A, anexo B, es larguísimo y eso sí, es más minuciosa digamos, en lo que es las especificaciones técnicas del electrodo. Bueno, la norma americana E6013, electrodo recubierto de rutilo, óxido de rutilo, este electrodo funciona principalmente con polaridad directa. Polaridad directa es como salen en los dibujitos. Electrodo A negativo. El electrodo va en el polo negativo y la masa en el polo positivo. ¿Vale? Aunque hoy en día hay muchos fabricantes de electrodo de rutilo que en la caja te especifican, siempre que el envase, te especifican que trabajan en polaridad directa, electrodo al negativo, o polaridad inversa, electrodo al positivo, o, como todos de rutilo, con corriente alterna, que son los equipos antiguos, corriente alterna. Aunque realmente yo la verdad es que con la corriente alterna
no es fácil soldar ni siquiera, no es fácil. Lo cómodo es soldar con corriente continua, siempre. Vale, la polaridad. Quedamos en que la polaridad del rutilo es básicamente electrodo, es polaridad directa, electrodo al negativo y masa al positivo. En los electrodos básicos 70-18 E70-16 son electrodos bajos en hidrógeno y de un depósito de una alta carga, de una resistencia mecánica superior a los de rutilo, 70 kilolibras por pulgada cuadrada, que viene siendo unos 490 megapascales por milímetro cuadrado. Megapascales son 490 newtons por metro cuadrado, perdón. 400, vale, los electrodos básicos, la polaridad es inversa. Electrodo al positivo y masa al negativo. ¿Vale? En los electrodos de acero inoxidable austenítico también pondremos el electrodo al positivo y la masa al negativo. Entonces tenemos que los tres tipos de electrodos más utilizados, recurrentemente más utilizados, que alguien en su casa o digamos en la metalmecánica utiliza para reparaciones son rutilo, electrodo al negativo, polaridad directa. Básico, electrodo al positivo, polaridad inversa. El básico, es un electrodo muy fácil de usar siempre que esté en condiciones óptimas de trabajo. Un día hablaremos sobre él porque es una maravilla, es el favorito de los soldadores. Y electrodo de acero inoxidable, polaridad inversa, electrodo al positivo. El electrodo de acero inoxidable es un electrodo muy utilizado, no solo para soldar aceros inoxidables, sino porque por el material de aporte, el acero austenítico, inoxidable austenítico es un material que suele, suele agarrar muy bien en muchos tipos de aleaciones de acero. Y sobre todo, tiene no sobrecarga como son bajos en carbono, metalúrgicamente no sobrecarga el material base. Un día hablaremos sobre la metalurgia y sobre las características mecánicas de las aleaciones más utilizadas de acero. Vale. Inversoras. Las inversoras producen corriente continua a unos, como las transformadores de corriente alterna, entre 48 y 70 voltios de tensión de cebado. La tensión de cebado es aquella que nos va a ayudar a generar el arco eléctrico que a su vez va a ionizar el gas que se desprende al consumirse el revestimiento del electrodo, a generar esa columna de plasma que es la que va a generar producir ese calor que va a fundir el alma del electrodo y el material base. Dependiendo del tipo de electrodo que estemos utilizando, vamos a conseguir, y es algo muy interesante, una columna de plasma con más poder calorífico o menos poder calorífico. Digamos, un arco más calorífico o menos calorífico. Bueno, el electrodo de rutilo, el E6013, es un electrodo que no requiere, no requiere un mantenimiento muy específico, no requiere unas condiciones de almacenaje tan caprichosas como otro tipo de electrodo, pero lo que sí tiene el electrodo de rutilo es algo que la gente descubre cuando trabaja con él, que es un electrodo que tiene un arco un poder calorífico un arco bastante bajo en poder, en penetración.
es un electrodo que, si quieres hacer un buen trabajo, tienes que tener las superficies como en todas las soldaduras. En el rutilo también limpias, hay que tener cuidado con al soldar galvanizado, quitarle antes la capa de zinc. El óxido, superficies oxidadas van a producir que el revestimiento se transforme en escoria, mucha escoria, un arco más débil. O sea que el rutilo está bien, pero yo si pudiera soldar todo el día con básico, soldaría con básico. Vale, E6013. Pues lo que estaba diciendo, que me estoy perdiendo. Con el voltaje en vacío generamos la columna de plasma. Cuando tocamos, digamos, la máquina genera una tensión en vacío. Esa tensión en vacío hace que cuando toquemos con la punta del electrodo, un electrodo nuevo, la punta está desnuda, toquemos en la chapa, se está cerrando el circuito. Luego por aquí van a estar atravesando una corriente eléctrica del amperaje que tengamos regulado aquí en la perilla, que puede ser de entre 20, en este caso, en esta máquina, entre 20 y 165 amperios, a una tensión máxima que da la máquina, que es la tensión de cortocircuito, la tensión de cebado, que son en este caso 65 voltios. Cuando nosotros tocamos, cuando intentamos separamos un par de milímetros, normalmente la norma dice en rutilo tanto como el diámetro del electrodo, del alma del electrodo, en este caso 2,5 milímetros, 2 milímetros, separamos. Al interrumpirse el circuito se crea un arco entre los dos polos, el polo negativo y el polo positivo. Ese arco eléctrico eleva la temperatura del aire que hay entre esa separación y ioniza el aire. Empieza a consumirse el revestimiento, que se ioniza porque forma gases. El revestimiento forma unos gases que se ionizan y ayudan y generan el arco, digamos, la columna de plasma. Esa columna de plasma es la que realmente genera esa temperatura de hasta 3000 grados Celsius para fundir tanto el alma del electrodo como el material base. En ese momento, cuando tenemos el arco generado y comienza la columna de plasma, en ese momento la tensión de vacío o la tensión de cebado ya no es necesaria, ya ha cambiado. Pero sí, la tensión de vacío es necesaria para arrancar. Por eso, cuando mayor tensión de vacío, mejor. O sea, los equipos antiguos de corriente alterna, los equipos domésticos, tenían una tensión de vacío de 48-50 voltios. Cualquier equipo moderno de corriente continua tiene una tensión de vacío de entre 58 y 70 voltios, lo que consigue un cebado mucho más efectivo del arco. Bueno, una vez tenemos el arco generado y la columna de plasma, recordad que tenemos que mantener entre la chapa y el electrodo una distancia igual al diámetro del alma. O sea, 2,5 milímetros, no 2 milímetros. Iniciaremos el movimiento de soldeo. La distancia entre el electrodo y la pieza,
cuando se va soldando, no es siempre la misma. Depende de el tipo de electrodo y de la posición de soldeo. Pero eso lo haremos otro día. Vale, volvamos a los equipos. En los equipos tenemos, como ya hemos hablado antes, de el polo positivo y el polo negativo. Un selector de amperaje, en algunos casos una escala indicando el amperaje de salida, y en otros casos una escala y un display, una pantallita donde nos indica el amperaje de salida. Vale. En otras máquinas más modernas tenemos una serie de funciones, como pueden ser en este caso, tenemos, vamos a ver, el amperaje, tenemos una función bastante buena, es muy práctica, que es el arco forzado, y para mí la mejor de las máquinas modernas, que es el hot start. El hot start es una función muy interesante de las máquinas modernas, del electrodo revestido, de las máquinas inverter, que es que cuando podemos seleccionar el hot start, un porcentaje a más de la intensidad de trabajo, para que entre un 5 entre un 0 y un 10%, para que cuando establecemos el arco, la máquina aporte un porcentaje más de amperaje, para que el inicio del cordón sea bueno, para calentar rápido el electrodo. Porque en muchos casos, cuando iniciamos un cordón de soldadura, el inicio nos suele, digamos que como las chapas están frías, el electrodo está frío y las chapas están frías, requiere un poco más de tiempo para que se funda el material a esa intensidad de trabajo. Entonces con el hot start conseguimos unos inicios de cordón mejor. Lo que es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con electrodos básicos. El electrodo básico es un electrodo que al arrancar, al inicio de los cordones, suele dejarnos pequeños fallos de porosidad, o de incluso si se reinicia y está la punta ya consumida, de agarrarse mucho. Es un electrodo un poquito, tiene sus peculiaridades a la hora de trabajar, pero es un electrodo, una vez lo controlas y empiezas a soldar, es maravilloso. Tiene un arco muy estable, mucho más que rutilo. Bueno, caray. Vale, los equipos modernos, aparte del hot start, el arco forzado es algo que traen todas las máquinas modernas, igual que el hot start, incluso aunque no tenga forma de activarlo o desactivarlo, que en algunos casos es un poquito tocapelotas, porque para pequeños espesores, si no puedes anularlo, digamos que el equipo entiende que tú vas soldando, y dependiendo de la longitud de arco que tú tengas, digamos la separación entre electrodo y pieza, así hay una tensión de arco, un voltaje, ¿no? Un voltaje entre 20 y 25 voltios, depende de la máquina, ¿no? Y del amperaje. Eso fluctúa un poquito, porque no mucho, depende de la longitud del arco, antes de que se extinga. Bueno, entonces cuando la máquina electrónicamente considera que esa extensión esa longitud de arco, ese voltaje, puede producir que el arco se extinga, o que pierda calidad la columna de plasma por tema de voltaje, lo que hace es aumentar los amperios, aumentar la potencia en un porcentaje.
que define la máquina internamente, o que tú puedes, como en este caso, definir. ¿Qué pasa? Que si tú estás soldando una chapa de 1 milímetro, 2 milímetros, tubería de tubo cuadrado de 1,5 milímetros, de 2 milímetros, y no quieres ir a puntos, porque tienes una cierta habilidad y quieres dar un cordón seguido de unos 30 milímetros, 40 milímetros, lo que hace la máquina es, en un momento dado, entiende que peligra la calidad del cordón y aumenta la intensidad. Lo que, sumado a que el material se va calentando, vas a perforar o va a quedar un cordón aplanado, con exceso de penetración. Va a recalar sobre el material base, algo que no es bonito. Estéticamente no es bonito. No tiene por qué ser malo, pero no es bonito. A mí no me gusta. Yo personalmente, y hablo de estas máquinas que son acojonantemente económicas, brutalmente económicas, que trabajan como una máquina de 200 euros, en siguientes vídeos os lo demostraré, lo que puede hacer una máquina de 60 euros, y lo vais a flipar. Bueno, pues esta máquina, esta de aquí, de 60 euros y 120 amperios reales, aunque el fabricante ponga por ahí una pegatina y ponga por ahí una escala que te vuelve loco, 200 amperios, esta máquina de 120 amperios reales sí tiene la posibilidad de modificar ese parámetro de arco forzado y hot start, arco forzado, de modificarlo o incluso de anularlo. Yo tengo los dos parámetros. El hot start lo tengo, digamos, a un 4%, porque a veces a mí no me importa y me interesa que al arrancar el cordón arranque bien, arranque con intensidad, arranque con potencia, para garantizar un buen inicio, para garantizar que esté el material fundido, que el cordón esté desde el comienzo una buena penetración, un buen aspecto, que no haga un fallo, un clásico fallo de falta de fusión. Y el arco forzado lo tengo, yo creo que a un 2, o incluso, no es algo que no tengo, porque si haces hay posiciones de soldeo que el arco forzado es muy interesante, como por ejemplo en una vertical, que vas con el electrodo muy pegado, ahí vas ahí una posición es un poquito tal, y a veces es bueno que digamos que el electrodo se te va pegar, o se te va a extinguir el arco y te meta te avive un poco el arco. Vale, pero no, porque en esta máquina se puede anular. Pero yo, por ejemplo, otra máquina que tengo en mi canal, que también de 50 euros, 60 euros, pequeña como esta, que yo le decía la máquina más pequeña de China. Esa máquina lo tiene, como todas las máquinas modernas, lo tiene integrado, pero no puedes anularlo. Tienes que trabajar con él, y tiene sus cositas que yo me di cuenta que aquí algo pasa, y efectivamente, cuando sueldas espesores finos, como espesores de 1 milímetro, 2 milímetros, 1,5 milímetros, pues si haces cordones largos, pues ves que el cordón te va haciendo cosas raritas, y no es porque a ver, no sabe soldar, eso es porque el amperaje, y esto fue verificado con una pinza amperimétrica de corriente continua, el amperaje va subiendo. A lo mejor tú vas a 80 amperios y tiene momentos que te lo sube a 90 o incluso a 92, lo que hace que el calor aumente, pero brutalmente, y te recale la soldadura. Bueno, también las máquinas modernas, un sistema muy interesante que traen es el
anti-stick. El anti-stick digamos, es un mecanismo electrónico que detecta, por el cual la máquina detecta que el electrodo, siempre teniendo en cuenta, porque ellos tienen en cuenta el único parámetro que pueden controlar, que es la tensión del arco, que rondaba los 21, 23, 25 voltios. Ellos sabían la tensión, que es lo que pueden saber, ¿no? ¿Qué tensión hay aquí? Pues ellos, la máquina sabe si el electrodo está pegado. Si el electrodo está pegado, ¿qué pasa? El electrodo está pegado, la tensión no son 21 ni 23, es la tensión de cortocircuito, que es la tensión de vacío. Entonces, cuando la tensión sube de cierto parámetro, ¿comprendes? Porque alejas mucho el electrodo, lo pegas mucho, sube, digamos, hay una subida brusca de tensión, la máquina dice, quieto, parado. Estamos en tensión de vacío, cortocircuitados, estamos en tensión máxima, el electrodo está pegado. No hay un arco, no hay una separación. Antes era muy típico, y sigue siendo en las máquinas no tan modernas, no tan electrónicas, que si te pegaba el electrodo, te queda agarrado, tiras por él, es una gran jodienda, ¿no? Las máquinas modernas, incluso de 60 euros como esta, 70 euros, 100 euros, de marcas, digamos, dudables, sus características sobre el papel, pero bueno, son máquinas como todas, y máquinas de marcas europeas como Solter, Cevix, etcétera, etcétera, que tienen ya por 150, 160 euros. Esas máquinas pequeñitas, todas traen el sistema de anti-stick, que digamos que evita que se te quede el electrodo pegado y facilita mucho a la hora de soldar, sobre todo a la hora de soldar a gente sin experiencia. Yo personalmente lo tengo desactivado. ¿Por qué? Si haces cordones cortos, como este de aquí, el cordón es de 30, 40, 50 milímetros, no hay problema, en este caso. No hay problema, al amperaje que sea, al máximo, 120. Ahora, si vas realizando cordones largos y sometes a cordones de 100 milímetros, 200 milímetros, a altas intensidades, vas soldando, las máquinas entienden, puede haber variaciones de voltaje, porque vas calentando el material, el voltaje va variando, y la máquina entiende que el electrodo está pegado. Oh, dice, el electrodo pegado, para la alimentación, tras, en un segundo, no es que pare y se apague, no, ¿para qué? Para que puedas quitar el electrodo, pero para. Entonces uno sabe soldar y va soldando y dice, coño, ¿qué pasa aquí? Entonces tú, en estas máquinas que tienen para poder anularlo, lo anulas y a tope. Vale, estas máquinas modernas, todas las máquinas, todas las inversoras y todas las máquinas de soldadura por electrodo son de lo que se denomina intensidad constante. O sea, la intensidad es prácticamente constante, los amperios. Lo que se varía ligeramente es el voltaje, que fluctúa entre 20 a 23 voltios. ¿Por qué? Porque es lo que variamos la longitud del arco. ¿Y qué es? ¿Es un arco eléctrico o arco voltaico? ¿Comprendés? Pero pasame, todas las máquinas inversoras normalmente sirven para soldar TIG. El TIG, que es una soldadura bajo gas protector de electrodo consumible, es una soldadura muy utilizada
y muy apreciada porque, al contrario de las soldaduras por electrodo revestido y semiautomática por proceso MIG-MAG, no producen, o alambre tubular, no producen proyecciones, casi no producen emisiones de humos y dejan un acabado bastante curioso. Aparte, al ser por bajo gas protector, digamos que metalúrgicamente protege mucho el baño de fusión. Bueno, todas las máquinas inversoras, todas las máquinas, no, la gran mayoría o muchas de ellas pueden soldar TIG. Algunas de las máquinas modernas, inversoras modernas, como tienen estas todas variaciones electrónicas y mejoras implícitas de hot start, R4, de anti-stick, etcétera, etcétera, a la hora de soldar TIG por el método, digamos, por el inicio de arco, el cual pueden hacerlo, que es scratch, rozando un poquito el tungsteno, pero muy levemente, es una maravilla. No pueden hacerlo, porque la máquina entiende, está preparada para el electrodo revestido y entienden que algo pasa, ese arco que estás creando, esa longitud de arco, es algo, digamos, a nivel de voltaje, algo anómalo, y lo interpreta mal y no te genera una columna de plasma decente. No, es muy complicado soldar con máquinas inversoras modernas que tengan el hot start, el R4, el anti-stick, todo este tipo de mejoras internamente programadas, que no puedas tú deshabilitarlas. Por otra banda, en las máquinas que tienen todas esas mejoras electrónicas y tú puedes anularlas, incluso la mejora de VDR, que es una mejora de seguridad, que VRD, que ya la verdad es que no le veo una chorrada, que darle miedo a una corriente de vacío de 50 voltios, las chorraditas. Bueno, donde puedes anularle esas funciones, se suelda por TIG, arrancando el arco con el método Start Scratch de maravilla. En los siguientes vídeos haré una demostración de esta máquina y haré una demostración de cómo con esta máquina low cost, de un precio de risa, de unos 60 euros, aparte de poder, y no hago propaganda, no, cualquier máquina ya os digo, una máquina de una marca, de un vendedor español como Solter, Cevic, cualquier otro, de 120, 160 euros, con garantía europea, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser con el mismo amperaje, 120, 140, se puede soldar un montonazo de cosas, y aunque no tenga implícita la función específica, como tienen muchas máquinas ya de un precio bajo, de lift start, de arranque del arco en TIG por elevación, lift start, aunque no tengan eso, con la forma de arranque del arco, el scratch, se puede soldar perfectamente, aunque, como ya os advierto, la soldadura, sobre todo el final de los cordones, por temas que ya hablaremos, no queda tan bien ni es tan cómodo soldar en algunas ocasiones como con máquinas digamos, específicas para TIG, con generación de arcos por alta frecuencia, con rampas de subida de intensidad, y sobre todo con rampas de bajada,
donde controlamos la intensidad del final del cordón y evitamos que se cree un fenómeno muy típico y muy clásico en soldadura, que es el cráter de final del cordón. ¿Vale? Que aparte de ser un defecto estético, en soldadura de responsabilidad es un problema de resistencia mecánica del cordón. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que esto está quedando demasiado largo. Resumidas cuentas, en estos vídeos que voy a realizar a partir de ahora, voy a hablar primeramente de la soldadura por electrodo revestido, porque creo que en internet, sobre todo en la plataforma de YouTube, hay muchos creadores de contenido didáctico sobre soldadura, algunos muy buenos, como un hombre que yo os lo recomiendo, un señor brasileiro, con el canal se llama Brasil Wells. Tiene un canal en portugués y un canal en español buenísimo, extensísimo, donde habla de todas las formas de soldadura, pero es un crack. Pero existen otro tipo de canales por ahí donde básicamente se dedican a hacer publicidad de máquinas, publicidad comercial de portales de venta online dudosos, chinos, o en su defecto promocionan ciertos fabricantes y vendedores europeos, que es muy legítimo, con máquinas de precios caros para lo que hacen, y no dan información, digamos, profunda y muy necesaria para saber qué es la soldadura, qué estamos haciendo, qué se espera de un cordón de soldadura, qué se espera de una soldadura, qué se espera de los diferentes procesos de soldadura, qué esperamos de los diferentes electrodos, y sobre todo, qué podemos hacer nosotros aprendiendo a soldar con una máquina de un valor asequible, donde no vamos a arruinarnos comprando una máquina de soldar para dar nuestros primeros cordones, para hacer nuestras primeras cositas, y hasta dónde podemos llegar con una máquina que vale tanto como, digamos, que hoy en día, no lo sé, pero hoy en día como un carro de la compra. O sea, es que hoy en día es más caro ir a la compra para comprar comida para una semana que esta máquina solar. Así que ya me dirás tú, si vas a dejar de comer por comprar una máquina solar de 250 euros con 160 amperios, que es lo que necesita, 160 amperios, para trabajar con total soltura, con un electrodo de 4 milímetros, que es el indicado para soldar un espesor de 12 milímetros, o sea, 12 milímetros. 12 milímetros, si no lo sabéis, os lo digo yo, es el espesor de la chapa de un barco. El casco de un barco de 12 milímetros. ¿Qué quieres tú, 12 milímetros? Cuando por un precio de entre 60 a 140 euros, una marca, digamos, europea, te puedes conseguir un equipo que ya son multiprocesos, que ya sueldan electrodo revestido y TIG, que son a corriente continua, con el cual puedes utilizar electrodos básicos, rutílicos, de acero inoxidable, celulósicos, de fundición, soldar con comodidad y, pues, digamos, hasta hacer unas pequeñas obras y una soldadura de cierta envergadura. Tenemos en cuenta que con una máquina de 140 amperios reales, que son máquinas muy habituales ya en el mercado, a un precio muy modesto, puedes soldar en todas las posiciones y durante
con un ciclo de trabajo bastante amplio, digamos a un 60%, con un electrodo de 3,2, este es 2,5, 3,2, un electrodo de 3,2 requiere una soldadura de una potencia, un amperaje de soldadura entre 100 y 130 amperios. 130 amperios, pero puede soldar espesores de hasta tranquilamente de 10 milímetros con una exploración de bordes en todas las posiciones y es maravilloso. Y no hablemos con una máquina 120 amperios como reales, como es esta 160, esta multiproceso, ya hablaré de ella, con 120 amperios trabajas en todas las posiciones con un electrodo de 2,5. Sueldas perfectamente espesores de hasta 6, depende de la posición y la preparación, 8 milímetros. Pero con un electrodo de 2,5, que es lo más habitual, que todo el mundo dice, yo tengo un electrodo de 2,5. Sueldase un espesor muy interesante y hacer cosas muy interesantes. Aunque yo personalmente para espesores finos, para tubería fina, para hacer cosas en casa, prefiero el de 2 milímetros, un amperaje de máximo 70 amperios, trabajas alegremente y consumes menos corriente y dejas un acabado muy bonito y los cordones más continuos sobre espesores más finos. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a darle un test sobre esta máquina, que tiene aproximadamente el volumen de un paquete de harina, de 1 kilo de harina. Vamos a realizarle una serie de pruebas y probar su rendimiento. Vamos a soldar ahí el electrodo hasta que pare. Vamos a ver si alguien es capaz de hacerla parar. ¿Vale? Venga.